¿Cómo están? Hoy vamos a tener un video muy importante para los que quieren aplicar a una visa para Nueva Zelanda. Vamos a entrar a la página y van a crear su cuenta en Realme de Inmigración New Zealand. Así ustedes pueden ver todo a detalle qué es lo que necesitan cuando llegue el momento de que apliquen a una visa. Así que síganme. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a poner en proceso cómo aplicar una visa desde tu teléfono en la página de inmigración y crear tu cuenta de Realme. Nos vamos a Chrome. Aquí en la parte superior van a poner inmigración o immigration. Ya, aquí ya les va a dar la opción Immigration New Zealand. Van a esa opción y después van a buscar aplicar por una visa. Presionan en aplicar por una visa y aquí ustedes pueden escoger la visa que quieren aplicar. Esta es la página de inmigración. Entonces se van a seleccionar una visa. Como ven, ya en mi teléfono ya se va traduciendo. Obviamente esto está en inglés, pero está con el traductor. Igual lo pueden hacer de la misma forma ustedes. Y buscan la visa que ustedes quieren aplicar, a la cual van a ver los requisitos que necesitan, todo eso. Pueden hacerlo. Toda esta parte es gratuita, entonces pueden hacerlo con tranquilidad. Tienen aquí las opciones: visitor, para trabajo, para estudiar, unirse a la familia y demás. Se van directamente a visa. Vamos a hacer ahora con la visa de visitante. Visitar, luego les da otra opción: ¿cuál es el propósito de tu visita? Presionan ahí: fiesta, familia y socios, deportes y arte, negocio o inversión. Buscan otro porque están buscando la visitor visa, visa de visitante. Se van a la siguiente opción: seleccione una visa. Visa de visitante académico, y van leyendo y buscan cuál es la visa que ustedes están necesitando hasta que encuentren la adecuada. Encontramos aquí visa de turista. Perfecto, continúan. Luego vienen ver detalles de la visa y aplicar. Presionan ahí en la parte rojita donde dice eso. Ya. Les lanza a otra carpeta y siguen leyendo, informándose sobre la visa turista, qué consta, de qué consiste, y aquí ya les va dando datos, cómo ustedes tienen que ir leyendo para que puedan reunir todo lo que necesiten. Con esta visa dice que es una visión general, duración de la estancia 9 meses. De acuerdo a la visa que ustedes apliquen, de acuerdo a las personas, de acuerdo al estatus de cada persona, no el estatus, sino de acuerdo a cómo presenten sus papeles, de acuerdo a cómo estén todos sus papeles, es la respuesta que les van a dar al tipo de visa que ustedes pueden obtener. Con esta visa puedes visitar a tus amigos, familiares, explorar Nueva Zelanda, estudiar hasta 3 meses, de acuerdo a la visa que te respondan. Cosas a tener en cuenta: compruebe si necesitas solicitar una visa visitante las personas de países externos. Esta parte se refiere cuando tú tienes que revisar de qué país estás aplicando, o sea, de qué país eres. Hay algunos países que no necesitan aplicar a una visa de turista, pero otros sí necesitan aplicar a una visa de turista. Por ejemplo, nosotros de Bolivia sí necesitamos aplicar hasta una visa de turista. Para que sepan si su país está en la lista o no está en la lista, se entran aquí en información sobre ENCETA, presionan ahí y aquí ya van a encontrar dónde está la lista para que ustedes puedan aplicar tranquilamente. Con esa visa puedes viajar sin solicitar primero una visa, si viaja con un pasaporte, un país extenso de visa y demás. Países y territorios de extensión de visa. Presionan ahí y aquí ya les va a ir lanzando qué países son los que no necesitan aplicar a una visa. Entonces buscan su país. Si está en la lista, no necesitas aplicar a una visa. Si no está en la lista, sí necesitas aplicar a una visa. Continuamos, retrocedemos, regresamos donde nos quedamos. Verifique los criterios. Entonces continuamos aquí en verifique los criterios. Nacionalidad del pasaporte. Colocas aquí la nacionalidad. Vamos a hacer con la mía, que es boliviana.
Buscan Bolivia. Ubicación, ¿cuándo aplicas? Esto es de dónde te encuentras tú para aplicar, si estás en Bolivia o si estás en otro país o si tienes doble nacionalidad, analiza con cuál nacionalidad te conviene aplicar. O si tal vez tu otra nacionalidad, si eres de Chile o Argentina, ellos pueden venir solamente con el pasaporte, entonces te conviene hacer con la otra nacionalidad para que no tengas que aplicar a una visa. Si te encuentras en Bolivia, ubicación también buscas otra vez aquí el país donde te ubicas en este momento, al momento de aplicar la visa. Y ay, perdón, me equivoqué aquí. Vista, continuamos. Aquí ya te lanza lo que tú ya vas a ir necesitando para aplicar a la visa. Identidad, debe proporcionar prueba de identidad. Salud, debes gozar de buena salud, que tienes que estar muy bien en salud para que puedan darte, o tal vez te puedan pedir exámenes. Es posible que deba hacerse una radiografía de tórax, un examen médico o ambos como prueba de buena salud. Entonces, de cada opción que te van lanzando, tú abres aquí en la pestañita derecha qué es lo que necesitas, qué es lo que vas a necesitar para que vayas reuniendo fondos o patrocinio. También lo lees, debe tener al menos, miren, en esa parte te explica ya cuánto necesitas tú como turista para venir a Nueva Zelanda. Debe tener al menos $1,000 neozelandeses por mes o $400 por mes si ya pagó su alojamiento. O sea, si tú ya antes de venir ya encuentras un alojamiento, ya tienes dónde llegar, solo necesitas demostrar $400 por mes que te vas a quedar. Si aplicas a una visa de 3 meses de turista, entonces son $400 solo por los 3 meses. Pero no necesariamente tienes que tener solo los $400 o los $1,000. Te conviene tener un poquito más. Ellos no te van a pedir el dinero. Solo tienes que demostrar con un extracto bancario. Cuando ya acabes de llenar todos tus requisitos, tienes que mandar a inmigración el extracto bancario, que lo tienes que llenar aquí mismo en la aplicación. Tienes que descargarlo en un PDF, tu extracto bancario, y lo envías. Después, si tienes el alojamiento, tienes que mandar un recibo, algo que ya pagaste tu alojamiento por ese tiempo, como un comprobante, ¿no? Cuidado de la salud, debe aceptar pagar sus propios costos y demás. Viaje hacia adelante. Debe tener su boleto. En esa parte igual es cuando tú, junto con los $1,000, no junto, perdón, después de los $1,000 por mes que tú vas a estar, aparte de eso, necesitas demostrar que tienes el dinero suficiente para comprarte tu pasaje de ida y vuelta. ¿Entienden? No es conveniente que compres antes el pasaje, antes que te aprueben una visa. Te conviene comprar después que ya esté aprobada tu visa, porque no sabes si te aprueben o no te aprueban. Te conviene siempre comprar después que te aprueben la visa, vas a comprar recién tu pasaje, pero tienes que demostrar más antes que sí tienes el dinero suficiente para comprarte tu pasaje. Continuamos. Verifique el proceso y las tarifas. Aquí ya te lanzan para ver cuánto te va a costar. De acuerdo del país que has aplicado o dónde te encuentres, te van a dar el precio. Solicitud en formulario en línea. Todas las solicitudes se hacen en línea. Ya no hay nada que tengas que presentar papeles o mandarlos, todos los papeles, todos los documentos. No. Si tú aplicas desde Bolivia, lo único que tienes que enviar es tu pasaporte a Washington. ¿Por qué a Washington? Tienes que mandar a Washington, a la Embajada de Nueva Zelanda que se encuentra en Washington. La Embajada de Nueva Zelanda en Washington es la que se encarga de Sudamérica. Entonces tenemos que mandar los bolivianos a Washington, a la Embajada de Nueva Zelanda. Una vez que ya estés aplicando tus papeles, ellos van a revisar para ver si el pasaporte es original y te lo van a devolver. Solicitud en formulario en línea. ¿Cuántos viajeros? Ahora, ¿cuántas personas van a venir? Una, dos o tres. Si vas a venir con tu familia, si son 4, vas colocando aquí cuántos viajeros. De acuerdo a eso, igual te van a decir el monto. Pondremos una persona. Vista, continúa y ya nos lanza el total. El costo de aplicación es de $246 neozelandeses. Tarifas del centro de receptor. Estas tarifas igual tienes que pagar.
Después de presentar la solicitud en línea, debe enviarnos su pasaporte. El cargo por pasaporte es para que el centro de solicitud de visa reciba y maneje su pasaporte. Después, para que ellos se lo devuelvan, también tienes que pagar costo de envío. De cada aplicación para que le devuelvan sus documentos por mensajería debe indicar por escrito que desea utilizar este servicio y los cargos se aplicarán a su tarjeta de crédito. Todos estos pagos tú tienes que hacerlos mediante internet, online, a la página. Directamente te dan ellos la página donde tienes que pagar, que es aquí de inmigración. Plazos. El plazo que tarda en que te respondan tu visa de turista o cual depende, ¿no? Depende qué tipo de visa estás aplicando, varían el plazo que procesan. El plazo es de 51 días para esta visa de turista. Ahora, si estás aplicando para una visa de trabajo o otro tipo de visa, varía mucho. También depende dónde te encuentres, si te encuentras en Nueva Zelanda al aplicar o si te encuentras fuera del país o en otro país. Mucho depende de eso. Aplica ya. Después de leer todo esto, tú ya sabes más o menos qué necesitas, aplicas. Aplica ya. Aplicar en línea para una visa de visitante. Dice, estás solicitando desde un país del Foro del Pacífico, sí, no, de las Islas Cook, Estados Federales. Ya tú lees y pones aquí, puedes colocar sí o no. Entonces nosotros ponemos no. Ya en esta parte te va a derivar a la cuenta Realme, donde tú, si no tienes una cuenta, puedes ingresar y crear una cuenta. Te va a derivar iniciar sesión en Realme. Para acceder a este servicio necesita iniciar sesión. Entonces tú colocas, ya tengo un inicio de sesión. Si ya tienes una cuenta, ya directamente pones tu número de usuario y tu contraseña. Si no tienes, necesito crear un inicio de sesión. Entonces ya te va a derivar para que crees. Ingreses su dirección de correo electrónico, empiezas a llenar todos los datos que necesitas y ya, eso es todo. Una vez que tú ya crees esta cuenta de Realme, ya vas a poder entrar a la página y poder llenar todos tus datos. Todo lo que vas necesitando empiezas a llenar y ya puedes presentar por este medio tu solicitud a Inmigración Nueva Zelanda. Esta es la página de Nueva Zelanda, de Inmigración New Zealand, y van a poder hacer todo su proceso. Bueno, chicos, espero que tengan muy buena suerte, lo van a poder lograr. Lean con calma, detenidamente, y es fácil, van a poder hacerlo. No se olviden leer todas las líneas. Si necesitas más que explicación, o sea, más entender sobre de qué trata cada subtítulo, cada cosa, tienen que apretar ahí en las líneas azulitas y les va a derivar a más opciones para que les pueda explicar mejor de lo que ustedes quieren aplicar. Bueno, eso es todo. Mucha suerte y pronto los veo por aquí. Chao, chao. Bueno, amigos, espero este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Saben que todo en esta vida se puede lograr. Lean bien, analicen qué tipo de visa ustedes necesitan y vayan paso a paso. Y al final van a tener lo que ustedes siempre desean. No se olviden que si es muy complicado para ustedes, pueden contratar los servicios de un advisor, quienes son los que les van a guiar en todo su trámite. Un gran saludo, no se olviden seguirme, compartir, activarle la campanita para más videos. Cuídense, chao, chao.